Atención, comunidad. Antes de sumergirnos en esta historia que te dejará sin aliento, te pedimos que le des a me gusta y te suscribas al canal para no perderte ni una de nuestras narraciones épicas. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos tu comentario. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra familia global. Ahora, a disfrutar. El sonido resonó en el comedor como un disparo. El ardor agudo se extendió por mi mejilla mientras retrocedía, mi mano instintivamente volando hacia el hematoma rojizo que florecía en mi rostro. El pavo de Nochebuena quedó olvidado en la mesa mientras 12 pares de ojos me miraban, algunos horrorizados, otros satisfechos, todos en silencio. Mi esposo, Antonio, se erguía sobre mí, con la mano aún levantada y el pecho agitado por la rabia. «No vuelvas a avergonzarme delante de mi familia», siseó, su voz goteando veneno. Su madre, Carmen, esbozó una sonrisa de suficiencia desde su silla. Su hermano, Ricardo, soltó una risita por lo bajo. Su hermana, Fátima, puso los ojos en blanco como si me lo mereciera. Pero desde un rincón de la habitación, una voz tan pequeña, pero tan afilada que podría cortar el acero, rompió el tenso silencio. ¡Papá! Todas las cabezas se giraron hacia mi hija de 10 años, Lucía, que estaba junto a la ventana, con su tableta firmemente sujeta al pecho. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, contenían algo que hizo que el aire en la habitación cambiara. Algo que hizo que la mueca confiada de Antonio flaqueara. «No debiste hacer eso», dijo con una voz firme y extrañamente tranquila para una niña, «porque ahora el abuelo lo va a ver». El color se drenó del rostro de Antonio. Su familia intercambió miradas confundidas, pero yo vi otra cosa asomándose en sus expresiones, un destello de miedo que aún no podían nombrar. «¿De qué demonios hablas?», exigió Antonio, pero su voz se quebró. Lucía inclinó la cabeza, estudiándolo con la intensidad de un científico examinando una muestra. «He estado grabando, papá. Todo. Durante semanas. Y se lo envié todo al abuelo esta mañana». El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia de Antonio comenzó a removerse incómoda en sus sillas, comprendiendo de repente que algo había salido terriblemente mal. «Y dice que te diga», continuó Lucía, su pequeña voz cargando el peso de una fatalidad inminente, que ya viene de camino. Fue entonces cuando comenzaron a palidecer. Fue entonces cuando empezaron los ruegos. 3 horas antes, yo estaba en la misma cocina, rociando metódicamente el pavo, mientras mis manos temblaban de agotamiento. El moretón en mis costillas de la lección de la semana pasada todavía me dolía con cada movimiento, pero no podía dejar que se notara. No con la familia de Antonio de camino. No cuando cualquier señal de debilidad sería vista como munición. «Elena, ¿dónde están mis zapatos buenos, maldita sea?». La voz de Antonio retumbó desde el piso de arriba y me estremecí a pesar de mí misma. «En el armario, cariño. Lado izquierdo, estante de abajo», respondí, mi voz cuidadosamente modulada para evitar otra explosión. Lucía estaba sentada en la encimera de la cocina, supuestamente haciendo sus deberes, pero yo sabía que me estaba mirando. Ella siempre miraba ahora. Sus ojos inteligentes no se perdían nada. Con 10 años, había aprendido a leer las señales de advertencia mejor que yo. La postura de los hombros de Antonio cuando entraba por la puerta. La forma particular en que se aclaraba la garganta antes de lanzar una diatriba. El silencio peligroso que precedía a sus peores momentos. «Mamá», dijo suavemente, sin apartar la vista de su hoja de matemáticas. «¿Estás bien?». La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Cuántas veces me lo había preguntado? ¿Cuántas veces había mentido y dicho que sí, que todo estaba bien?
que papá solo estaba estresado, que los adultos a veces no estaban de acuerdo, pero que no significaba nada. Estoy bien, cariño, susurré, la mentira amarga en mi lengua. El lápiz de Lucía se detuvo. No, no lo estás. Antes de que pudiera responder, los pesados pasos de Antonio retumbaron por las escaleras. Elena, la casa parece una porquería. Mi madre va a estar aquí en 1 hora y ni siquiera puedes. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio a Lucía mirándolo. Por un breve momento, algo que podría haber sido vergüenza se vislumbró en sus facciones, pero se fue tan rápido que podría haberlo imaginado. Lucía, vete a tu habitación, dijo bruscamente. Pero papá, estoy haciendo mis deberes como tú dijiste. Ahora. Lucía recogió sus libros lenta, deliberadamente. Mientras pasaba a mi lado, me apretó la mano. Un pequeño gesto de solidaridad que casi me rompe el corazón. En el umbral de la cocina, hizo una pausa y miró a Antonio. Sé bueno con mamá, dijo simplemente. La mandíbula de Antonio se tensó. ¿Perdona? Ha estado cocinando todo el día, aunque está cansada. Solo sé bueno. La audacia de una niña de 10 años, enfrentándose a su padre, dejó a Antonio momentáneamente sin palabras. Pero vi el destello peligroso en sus ojos, la forma en que sus manos se cerraban en puños. Lucía, vete, dije rápidamente, tratando de calmar la situación. Ella asintió y desapareció escaleras arriba, pero no sin que yo viera la determinación en su mandíbula, tan parecida a la de mi padre cuando se preparaba para la batalla. Esa niña está volviéndose demasiado respondona, murmuró Antonio, volviendo su atención a mí. La estás criando para que sea irrespetuosa. Solo es protectora, dije con cuidado. No le gusta ver... ¿Ver qué? Su voz descendió a ese susurro peligroso que me helaba la sangre. Le estás contando historias sobre nosotros, Elena. ¿Estás envenenando a mi hija contra mí? Si lo estás haciendo, habrá consecuencias. Su hija. Como si yo no tuviera ningún derecho sobre la niña que había llevado durante 9 meses, amamantado a través de cada enfermedad, abrazado en cada pesadilla. El timbre de la puerta sonó, salvándome de tener que responder. Antonio se enderezó la corbata y se transformó instantáneamente en el marido y el hijo encantador que su familia conocía y amaba. El cambio fue tan perfecto que resultaba aterrador. «Hora del espectáculo», dijo con una sonrisa fría. «Recuerda, somos la familia perfecta». La familia de Antonio descendió sobre nuestra casa como una plaga de langostas bien vestidas, cada uno llevando su propio arsenal de comentarios pasivo-agresivos e insultos apenas velados. Su madre, Carmen, fue la primera en entrar, su mirada crítica escaneando inmediatamente la casa en busca de defectos. «Oh, querida Elena», dijo con ese tono almibarado que goteaba condescendencia. «Has hecho algo con las decoraciones. ¡Qué rústico!». Yo había pasado 3 días perfeccionando esas decoraciones. El hermano de Antonio, Ricardo, llegó con su esposa, Mónica, ambos luciendo ropa de diseñador y sonrisas de suficiencia. «Huele bien aquí», dijo Ricardo, y luego añadió por lo bajo. Por una vez, el verdadero golpe vino de la hermana de Antonio, Fátima, quien hizo un espectáculo de abrazarme mientras susurraba. «Te ves cansada, Elena. ¿No duermes bien?» Antonio siempre dice que las esposas estresadas envejecen más rápido. Forcé una sonrisa y asentí, interpretando mi papel en este retorcido teatro. Pero noté a Lucía de pie en el umbral, con su tableta en las manos, esos ojos afilados catalogando cada desprecio, cada comentario cruel, cada momento en que su padre no me defendía. A lo largo de la cena, el patrón continuó. Antonio se regodeaba en la atención de su familia,
mientras me disminuían sistemáticamente con una precisión quirúrgica. Elena siempre ha sido tan simple, dijo Carmen mientras cortaba su pavo. No tiene mucha educación, ya sabes. Antonio se casó por debajo de su nivel, pero es un hombre tan bueno por cuidar de ella. Antonio no la contradijo. Nunca lo hacía. ¿Recuerdas cuando Elena intentó volver a estudiar? Se rió Fátima. ¿Qué fue, enfermería? Antonio tuvo que poner un alto. Alguien tenía que centrarse en la familia. Así no fue como sucedió. Me habían aceptado en un programa de enfermería. Tenía sueños de independencia financiera, de una carrera que importaba. Antonio había saboteado mi solicitud. Me dijo que era demasiado tonta para tener éxito, que lo avergonzaría al fracasar. Pero no dije nada. Sonreí y rellené sus copas de vino, y fingí que sus palabras no me cortaban como cristales rotos. Lucía, sin embargo, había dejado de comer por completo. Se sentó rígida en su silla, con sus pequeñas manos apretadas en su regazo, viendo a la familia de su padre destrozar a su madre, pieza por pieza. El punto de quiebre llegó cuando Ricardo comenzó a hablar sobre el nuevo ascenso de su esposa. Mónica va a ser socia en su bufete, anunció con orgullo. Claro, siempre ha sido del tipo ambicioso. No se contenta con solo existir. La palabra existir flotó en el aire como una bofetada. Incluso Mónica se veía incómoda con la crueldad de su marido. Eso es maravilloso, dije sinceramente, porque a pesar de todo, me alegraba que cualquier mujer tuviera éxito en su carrera. Lo es, intervino Carmen. Es tan refrescante ver a una mujer con verdadero empuje e inteligencia. ¿No lo crees, Antonio? Los ojos de Antonio se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, y vi el cálculo allí. La elección entre defender a su esposa o mantener la aprobación de su familia. Los eligió a ellos. Siempre los elegía. Absolutamente, dijo, levantando su copa. Por las mujeres fuertes y exitosas. El brindis no era por mí. Nunca era por mí. Me excusé y me fui a la cocina, necesitando un momento para respirar, para recoger los pedazos de mi dignidad que yacían esparcidos por el suelo del comedor. A través del umbral, podía oírlos continuar su ataque en mi ausencia. Se ha vuelto tan sensible últimamente, estaba diciendo Antonio. Honestamente, no sé cuánto más drama puedo soportar. Eres un santo por aguantarlo, respondió su madre. Fue entonces cuando la voz de Lucía cortó su risa como una cuchilla. ¿Por qué todos odian a mi mamá? El comedor se quedó en silencio. Lucía, cariño. La voz de Antonio era tensa. No odiamos. Sí lo hacen, interrumpió Lucía, su voz firme y clara. Dicen cosas malas de ella. La hacen sentir triste. La hacen llorar cuando creen que no estoy mirando. Me pegué a la pared de la cocina, mi corazón martilleando en mi pecho. Cariño, la voz de Carmen era empalagosamente dulce. A veces los adultos tienen cosas complicadas. Mi mamá es la persona más inteligente que conozco, continuó Lucía, cobrando impulso. Me ayuda con mis deberes todas las noches. Ella construye cosas y arregla cosas y sabe de ciencia y de libros y de todo. Es amable con todos, incluso cuando son malos con ella. Incluso cuando no se lo merecen. El silencio se tensó. Ella cocina tu comida y limpia tus desórdenes, y sonríe cuando hieres sus sentimientos porque está tratando de hacer felices a todos. Pero ninguno de ustedes la ve. Solo ven a alguien a quien molestar. Lucía, ya es suficiente. La voz de Antonio contenía una advertencia. No, papá, no es suficiente. No es suficiente que hagas sentir triste a mamá. No es suficiente que le grites y la llames tonta. No es suficiente que la lastimes. Mi sangre se volvió hielo. Había visto más de lo que yo pensaba, más de lo que jamás había querido que viera. Escuché una silla arrastrarse violentamente. «¡Vete a tu habitación! ¡Ahora!».
La voz de Antonio era mortalmente tranquila. No quiero. He dicho que ahora. El sonido de sus palmas golpeando la mesa hizo que todos saltaran. Fue entonces cuando corrí de vuelta al comedor, incapaz de dejar que mi hija enfrentara su ira sola. «Antonio, por favor», dije, interponiéndome entre él y Lucía. «Es solo una niña. No entiende. ¿No entiende qué?» Sus ojos estaban ardiendo ahora, su compostura finalmente resquebrajándose frente a su familia. ¿No entiende que su madre es una patética, una débil? «¡No la llames así!» La voz de Lucía se elevó, feroz y protectora. «No te atrevas a insultar a mi mamá». «La llamaré como me dé la gana», rugió Antonio, avanzando hacia nosotras dos. «Esta es mi casa, mi familia, y yo». «¿Y tú qué?», me encontré diciendo, mi propio punto de quiebre finalmente alcanzado. ¿Le pegarás a una niña de 10 años? ¿Delante de tu familia? Muéstrales lo que realmente eres. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. La familia de Antonio nos miraba, las piezas de un rompecabezas encajando. El rostro de Antonio se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves?», susurró. «¿Cómo te atreves a hacerme quedar como lo que eres?» Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Como alguien que hiere a su esposa. Como alguien que aterroriza a su propia hija. Fue entonces cuando su mano se levantó. Fue entonces cuando el mundo explotó en dolor y humillación y el aplastante peso de la traición pública. Y fue entonces cuando Lucía dio un paso al frente y lo cambió todo. «¡Alto! ¿Crees que Lucía es lo suficientemente valiente para enfrentarse a su padre? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, dale a me gusta para apoyarnos». Un mes antes. «Mamá, ¿me ayudas con mi proyecto escolar?» Levanté la vista de la pila de facturas que había estado ordenando. Facturas médicas de la visita a la sala de emergencias que la familia de Antonio no sabía. Aquella en la que le dije a los médicos que me había caído por las escaleras. Lucía estaba en el umbral de mi habitación, con su tableta en las manos y una expresión que no pude descifrar en su rostro. «Claro, cariño. ¿De qué trata el proyecto?» «Dinámica familiar», dijo con cuidado. «Tenemos que documentar cómo las familias interactúan y se comunican. Mi maestra dice que es importante entender cómo se ven las familias sanas frente a otro tipo de familias». Algo en su tono me inquietó. «¿Qué quieres decir con documentar?» «Hacer videos, grabar conversaciones, mostrar ejemplos de cómo los miembros de la familia se tratan entre sí». Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y serios. Mi corazón se oprimió. La maestra de Lucía siempre había sido perspicaz. Siempre hacía las preguntas correctas cuando Lucía llegaba a la escuela con sombras bajo los ojos o se encogía cuando los adultos levantaban la voz. «Lucía», comencé con cuidado. «Sabes que algunas cosas que suceden en las familias son privadas, ¿verdad? No todo necesita ser compartido o grabado». «Lo sé», dijo. Pero había algo en su voz, una determinación que me recordó tan fuertemente a mi padre que me cortó la respiración. «Pero la maestra dice que documentar cosas puede ser importante, para entender, para proteger». La palabra proteger flotó entre nosotras como un arma cargada. Esa noche, después de que Antonio me gritara por comprar la marca de café equivocada y cerrara la puerta del dormitorio tan fuerte que sacudió la casa, Lucía apareció en mi puerta. «Mamá», susurró. «¿Estás bien?» Yo estaba sentada en mi cama, sosteniendo una bolsa de hielo en mi hombro, donde él me había agarrado, dejando moretones en forma de dedos que se ocultarían bajo mangas largas al día siguiente. «Estoy bien, cariño», mentí automáticamente. Lucía entró en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de ella. «Mamá,
necesito decirte algo. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Parecía mayor de repente, cargando un peso que ningún niño debería soportar. He estado pensando, dijo, subiendo a la cama a mi lado. En mi proyecto, en las familias. Lucía, sé que papá te lastima, dijo en voz baja, las palabras cayendo entre nosotras como piedras en agua estancada. Sé que finges que no lo hace, pero yo lo sé. Mi garganta se cerró. Cariño, a veces los adultos... La maestra nos mostró un video, interrumpió Lucía, sobre familias donde las personas son lastimadas. Dijo que si alguna vez veíamos algo así, deberíamos decírselo a alguien que pueda ayudar. Lucía, no puedes. He estado grabando, mamá. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Las pequeñas manos de Lucía temblaban mientras sostenía su tableta. He estado grabándolo cuando es malo contigo, cuando grita y cuando te lastima. Tengo videos, mamá, muchos de ellos. El horror y la esperanza se vertieron en mi pecho. Lucía, esto es peligroso. Si tu padre se entera, no lo hará, dijo con una certeza aterradora. Soy cuidadosa, muy, muy cuidadosa. Abrió su tableta y me mostró una carpeta etiquetada como Proyecto Familiar. Dentro había docenas de archivos de video, cada uno con fecha y hora. Lucía, esto es peligroso. Si te atrapa. Mamá, dijo, su pequeña mano cubriendo la mía. No dejaré que te lastime más. Tengo un plan. La mirada en sus ojos, antigua y determinada, y absolutamente intrépida, me heló hasta los huesos. ¿Qué clase de plan? Lucía se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones en la colcha. El abuelo siempre dijo que los bravucones solo entienden una cosa, mi padre. Por supuesto. Lucía adoraba a mi padre, lo llamaba cada semana, escuchaba con gran atención sus historias sobre liderazgo y coraje, y sobre defender lo que es correcto. Él era un coronel del ejército, un hombre que se hacía respetar, y que nunca había retrocedido en una pelea en su vida. Lucía, no puedes involucrar al abuelo. Esto es entre tu padre y yo. No, no lo es, dijo con firmeza. Es sobre nuestra familia de verdad. Y el abuelo siempre dice que la familia protege a la familia. Durante el mes siguiente, observé a mi hija de 10 años convertirse en alguien que apenas reconocía. Todavía era dulce, todavía mi bebé, pero había un acero en su columna vertebral que no había estado allí antes. Se movía por la casa como una pequeña soldado en una misión, documentando cada palabra cruel, cada mano levantada, cada momento en que Antonio mostraba su verdadera naturaleza. Era cuidadosa, devastadoramente cuidadosa. La tableta siempre estaba posicionada de forma inocua, apoyada contra libros o escondida detrás de marcos de fotos. Nunca filmaba por mucho tiempo, solo capturaba los peores momentos y luego se detenía. Antonio nunca sospechó que su propia hija estaba construyendo un caso contra él, pieza por pieza. Intenté detenerla 2 veces. La primera vez, ella simplemente dijo: «Mamá, alguien tiene que protegernos». La segunda vez, me mostró un video de Antonio empujándome contra el refrigerador tan fuerte que dejó una abolladura en la puerta. «Mírate», dijo en voz baja. «Mira lo pequeña que te haces. Mira lo asustada que estás». En el video, yo estaba de hecho encogida, tratando de hacerme invisible, mientras Antonio se cernía sobre mí, su rostro retorcido de rabia por algo trivial. Había olvidado comprar su marca específica de cerveza. «Esto no es amor, mamá», dijo Lucía con una sabiduría desgarradora. El amor no se ve así. 2 semanas antes de Nochebuena, Lucía hizo su primera llamada al abuelo. Solo me enteré porque entré en su habitación para darle las buenas noches y escuché su pequeña voz a través de la puerta. «Abuelo,
¿Qué harías si alguien estuviera lastimando a mamá? Mi sangre se congeló. Presioné mi oído contra la puerta, conteniendo la respiración. ¿Qué quieres decir, cariño? La voz de mi padre era suave pero alerta, como se ponía cuando sentía problemas. Solo hipotéticamente, alguien estaba siendo malo con ella. Muy, muy malo. ¿Qué harías? Hubo una larga pausa. Lucía, ¿está tu mamá bien? ¿Alguien la está molestando? Solo es una pregunta, abuelo. Para mi proyecto escolar. Otra pausa. Bueno, hipotéticamente, cualquiera que lastimara a tu madre tendría que responderme a mí. Lo sabes, ¿verdad? Tu mamá es mi hija y siempre la protegeré. Siempre, incluso si fuera alguien de nuestra familia. Especialmente entonces, la voz de mi padre era de acero. La familia no lastima a la familia, Lucía. La familia de verdad se protege mutuamente. Vale, dijo Lucía, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Eso es lo que pensaba. A la mañana siguiente, Lucía me mostró un mensaje de texto en su tableta. Le había enviado a mi padre una nota simple. Empezando a preocuparme por mamá, ¿puedes ayudar? Su respuesta fue inmediata. Siempre. Llámame en cualquier momento. Los amo a ambos. Está listo, dijo Lucía simplemente. ¿Listo para qué? Lucía me miró con esos ojos antiguos. Para salvarnos. La mañana de Nochebuena, Lucía estaba inusualmente tranquila. Mientras yo me apresuraba a hacer los preparativos de última hora, ella se sentó en la mesa del desayuno, comiendo metódicamente su cereal y observando a Antonio con una intensidad que debería haber sido inquietante en una niña. Antonio ya estaba al límite. Las visitas de su familia siempre sacaban lo peor de él. La necesidad de parecer en control, la presión para mantener su imagen como el patriarca exitoso. Ya me había gritado 3 veces antes de las 9 de la mañana. Recuerda, dijo, enderezándose la corbata en el espejo del pasillo. Hoy somos la familia perfecta. Marido cariñoso, esposa devota, hija bien portada. ¿Puedes manejar eso, Elena? Sí, susurré. ¿Y tú? Se volvió hacia Lucía. No más de esa actitud que has estado mostrando últimamente. Los niños deben ser vistos y no escuchados cuando los adultos hablan. Lucía asintió solemnemente. Entiendo, papá. Algo en su fácil cumplimiento debería haberlo advertido, pero Antonio estaba demasiado concentrado en su propio desempeño para notar la mirada calculadora en los ojos de su hija. Su familia llegó en oleadas, cada miembro trayendo su propia marca especial de toxicidad. Se instalaron en nuestra sala como si fueran dueños de ella, inmediatamente comenzando su ritual de humillación sutil. «Elena, querida», dijo Carmen aceptando una copa de vino, «realmente deberías hacer algo con esas canas. Antonio trabaja tan duro para mantenerlos. Lo menos que podrías hacer es cuidarte». Antonio se rió. Se rió de verdad. Mamá tiene razón. Le sigo diciendo que se está dejando ir. Sentí el familiar ardor de la vergüenza. Pero cuando miré a Lucía, vi que sus pequeños dedos se movían por la pantalla de su tableta. Estaba segura de que estaba grabando. La tarde continuó de la misma manera. Cada vez que entraba en una habitación, la conversación cambiaba a sutiles indirectas sobre mi apariencia, mi inteligencia, mi valor como esposa y madre. Y cada vez, Antonio, o bien, se unía o permanecía en silencio, su complicidad más devastadora que la crueldad abierta. Pero Lucía lo estaba documentando todo. Durante la cena, mientras Antonio tallaba el pavo con precisión teatral, su familia lanzó su ataque más vicioso hasta el momento. «Sabes», dijo Ricardo, «Mónica y yo estábamos diciendo lo afortunado que es Antonio, de que seas tan complaciente, Elena. Algunas esposas harían un escándalo por todo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía que no debería haberlo hecho.
Fátima se rió. Oh, vamos. La forma en que simplemente lo aceptas todo. Nunca te defiendes, nunca te plantas. Es casi admirable lo completamente que te has rendido. Ella sabe su lugar, dijo Antonio, y la cruel satisfacción en su voz hizo que algo dentro de mí finalmente se rompiera. Mi lugar, repetí, mi voz apenas un susurro. Elena, detente. La voz de Antonio contenía una advertencia, pero no pude detenerme. 3 años de humillación acumulada, de orgullo tragado, de proteger a mi hija de una verdad que nos estaba destruyendo a ambas. Todo salió a borbotones. Mi lugar es cocinar tu comida y limpiar tus desórdenes, y sonreír mientras tu familia me dice lo inútil que soy. Mi lugar es desaparecer mientras tú te llevas el crédito por todo lo que hago y me culpas por todo lo que sale mal. El rostro de Antonio se puso blanco, luego rojo. Elena, para, ahora. Mi lugar es fingir que no veo a Lucía observando mientras tú. Fue entonces cuando se puso de pie. Fue entonces cuando su mano se levantó. Fue entonces cuando todo cambió para siempre. La bofetada resonó en la habitación como un trueno. El tiempo pareció ralentizarse mientras retrocedía, mi mejilla ardiendo, mi visión borrosa por las lágrimas de dolor y conmoción. Pero no fue el dolor físico lo que me destruyó. Fue la mirada de satisfacción en los rostros de su familia, la forma en que asintieron, como si finalmente hubiera recibido lo que me merecía. Antonio se paró sobre mí, respirando con dificultad, con sus manos aún levantadas. No vuelvas a avergonzarme delante de mi familia, siseó. El comedor se quedó en silencio, excepto por el sonido de mi respiración entrecortada y el tic del reloj de pie en el rincón. 12 pares de ojos me miraban, algunos horrorizados, otros satisfechos, todos esperando a ver qué pasaría después. Fue entonces cuando Lucía dio un paso al frente. Papá. Su voz era tan tranquila, tan controlada, que me recorrió un escalofrío por la espalda. Antonio se giró hacia ella, su ira todavía ardiendo, listo para desatar su furia sobre cualquiera que se atreviera a desafiarlo. ¿Qué?, espetó. Lucía estaba junto a la ventana, con su tableta sujetada contra su pecho como un escudo. Sus ojos oscuros, mis ojos, estaban fijos en su padre con una intensidad que hizo que el aire en la habitación cambiara. No debiste hacer eso, dijo, su voz firme y extrañamente tranquila para una niña. La ira de Antonio flaqueó por un momento, la confusión parpadeando en sus facciones. ¿De qué estás hablando? Lucía inclinó la cabeza, estudiándolo con la fría evaluación de un depredador que mide a su presa. Porque ahora el abuelo lo va a ver. El cambio en la habitación fue inmediato y eléctrico. La postura confiada de Antonio se derrumbó. Su familia intercambió miradas confundidas, pero yo vi otra cosa asomándose en sus expresiones, un destello de miedo que aún no podían nombrar. ¿De qué estás hablando?, exigió Antonio, pero su voz se quebró en la última palabra. Lucía levantó su tableta, la pantalla brillando en la tenue luz del comedor. He estado grabándote, papá. Todo. Durante semanas. Carmen jadeó. Ricardo se atragantó con su vino. El tenedor de Fátima cayó a su plato con un estruendo, pero Lucía no había terminado. Te grabé llamando a mamá tonta. Te grabé empujándola. Te grabé lanzándole el control remoto a la cabeza. Te grabé haciéndola llorar. Su voz nunca vaciló, nunca perdió esa calma aterradora. Y se lo envié todo al abuelo esta mañana. El rostro de Antonio pasó por una serie de colores, de rojo a blanco a gris, mientras las implicaciones lo golpeaban. Mi padre no era solo el querido abuelo de Lucía. Era el coronel Santiago Montiel, un oficial militar condecorado con conexiones en toda la base.
la comunidad y el sistema legal. Pequeña, Antonio se dirigió hacia Lucía, con la mano levantada. No te atreverías, dijo Lucía, sin moverse ni un centímetro. Porque el abuelo dijo que te dijera algo. Antonio se congeló a mitad de camino. Dijo que te dijera que ha revisado toda la evidencia. Dijo que te dijera que los hombres de verdad no lastiman a las mujeres y a los niños. Dijo que te dijera que los bravucones que se esconden detrás de puertas cerradas son cobardes. La tableta sonó con un mensaje entrante. Lucía miró la pantalla y sonrió. Una sonrisa que era todo dientes y sin calidez. Y dijo que te dijera, continuó, su voz bajando a un susurro, que de alguna manera transmitía más amenaza que cualquier grito, que ya viene de camino. El efecto fue inmediato y devastador. La familia de Antonio comenzó a hablar a la vez, las voces superpuestas en pánico. Antonio, ¿de qué está hablando? Dijiste que solo eran discusiones. Si hay videos, si el coronel ve, no podemos asociarnos con... Antonio levantó las manos tratando de recuperar el control, pero el daño estaba hecho. La máscara se había caído, y su familia lo estaba viendo claramente por primera vez. No es lo que parece, dijo desesperadamente. Lucía es solo una niña, no entiende. Entiendo que golpeaste a mi mamá, dijo Lucía, su voz cortando sus excusas como un cuchillo. Entiendo que la asustas. Entiendo que la haces sentir pequeña e inútil porque te hace sentir grande e importante. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación a la familia de Antonio con desdén fulminante. Y entiendo que todos ustedes lo sabían, y no les importó porque era más fácil fingir que mamá era el problema. El rostro de Carmen se había puesto pálido. Lucía, seguro que no crees que apoyaríamos. Tú la llamaste tonta. Tú la llamaste inútil. Tú dijiste que papá se casó por debajo de su nivel. Tú dijiste que ella era afortunada de que él la aguantara. La voz de Lucía era implacable, catalogando cada crueldad con una memoria perfecta. La hiciste más pequeña cada vez que venían aquí. Lo ayudaron a romperla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio estaba mirando a su hija como si la viera por primera vez, y lo que vio lo aterrorizó claramente. Esta no era la niña tranquila y obediente que creía conocer. Esta era alguien que había estado observando, aprendiendo, planeando. ¿Cuánto tiempo? Susurró. ¿Cuánto tiempo qué, papá? ¿Cuánto tiempo llevas grabándome? Lucía consultó su tableta con precisión clínica. 43 días, 17 horas y 36 minutos de metraje. Grabaciones de audio de otros 28 incidentes. Los números golpearon la habitación, como golpes físicos. El hermano de Antonio, Ricardo, estaba mirando abiertamente, con la boca abierta. Su esposa, Mónica, tenía lágrimas en los ojos. «Dios, Antonio», exhaló Ricardo. «¿Qué has hecho?» «No he hecho nada», explotó Antonio. Su compostura finalmente se hizo añicos por completo. «Está mintiendo. Es una pequeña manipuladora». Lucía tranquilamente giró su tableta, mostrando la pantalla a la habitación. En ella, tan claro como el día, había un video de Antonio agarrándome por la garganta y estrellándome contra la pared de la cocina, mientras gritaba que la cena tenía 5 minutos de retraso. «Esto fue el martes», dijo Lucía de manera informal. «¿Quieres ver el miércoles? O tal vez el jueves, cuando le lanzaste la taza de café a la cabeza a mamá?» Antonio se abalanzó sobre la tableta, pero Lucía estaba lista. Se escabulló detrás de mi silla, su dedo cerniéndose sobre la pantalla. «Yo no lo haría», dijo con calma. «Todo esto está respaldado. Almacenamiento en la nube, el teléfono del abuelo, el correo electrónico de la maestra, la línea de denuncias de la policía». Antonio se congeló. «¿La policía?» «El abuelo insistió», dijo Lucía con naturalidad.
Dijo que la documentación es importante para cuando la gente mala necesita consecuencias. Fue entonces cuando lo oímos. El estruendo de los motores en el camino de entrada. Las puertas de los coches cerrándose de golpe. Pesados pasos en el porche delantero. Lucía sonrió. Ya está aquí. La puerta principal no solo se abrió. Se abrió de golpe como si hubiera sido destrozada por la fuerza de la furia justiciera misma. Mi padre llenó el umbral como un ángel vengador. Su porte militar inconfundible, incluso con ropa de civil. Detrás de él se encontraban otros 2 hombres que reconocí de funciones de la base. Ambos oficiales, ambos con expresiones que podrían haber derretido el acero. El comedor se quedó en silencio, excepto por el sonido del vaso de vino de Carmen al romperse en el suelo. El coronel Santiago Montiel examinó la habitación con la fría eficiencia de un hombre que había comandado tropas en zonas de guerra. Sus ojos lo registraron todo. Mi mejilla roja, la postura culpable de Antonio, los rostros afligidos de su familia y Lucía de pie protectoramente a mi lado con su tableta, todavía agarrada en sus manos. «Coronel Montiel», balbuceó Antonio, su bravuconería evaporándose como humo. «Esto es inesperado. No esperábamos». «Siéntate», dijo mi padre en voz baja. La orden tenía tal autoridad que Antonio realmente dio un paso atrás. Pero no se sentó. «Señor, creo que ha habido un malentendido. He dicho que te sientes». Esta vez, las rodillas de Antonio cedieron y se desplomó en su silla. Su familia permaneció congelada, con miedo de moverse o hablar. Mi padre entró en la habitación, sus compañeros flanqueándolo como guardias de honor. «Lucía», dijo suavemente, su voz transformándose por completo cuando se dirigió a su nieta. «¿Estás bien?» «Sí, abuelo», dijo, corriendo hacia él. Él la levantó en un brazo mientras mantenía su mirada letal fija en Antonio. «¿Y tu madre?» Los ojos de Lucía se dirigieron a mi mejilla ardiente. «Está herida, abuelo. Otra vez». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre bajó a Lucía con cuidado y se acercó a mí, sus ojos entrenados catalogando cada lesión visible con precisión clínica. Cuando tocó suavemente mi mejilla, examinando la huella de la mano que Antonio había dejado allí, su mandíbula se apretó tan fuerte que escuché rechinar sus dientes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. «Papá». «¿Cuánto tiempo, Elena?». No pude mentirle. No con Lucía mirando. No con la evidencia mostrada tan claramente en mi rostro. 3 años. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de ejecución. Mi padre se giró lentamente para mirar a Antonio, y nunca lo había visto lucir tan peligroso. Ni en las fotos de combate, ni en sus retratos militares más intimidantes. Nada se comparaba con la furia controlada que irradiaba de él ahora. 3 años, repitió, su voz conversacional. 3 años llevas poniendo tus manos sobre mi hija. Señor, no es lo que piensa, comenzó Antonio. 3 años llevas aterrorizando a mi nieta. Nunca toqué a Lucía, nunca lo haría. ¿Crees que porque no la golpeaste, no la lastimaste? La voz de mi padre se elevó ligeramente y Antonio realmente gimió. ¿Crees que un niño puede ver a su madre siendo abusada y no ser dañado? ¿Crees que lo que le has hecho a esta familia no es un crimen contra esa pequeña? La madre de Antonio finalmente encontró su voz. Coronel Montiel, seguramente podemos discutir esto como adultos civilizados. La mirada de mi padre se dirigió a ella y se cayó de inmediato. Señora Rivera, dijo cortésmente, su hijo ha estado abusando física y emocionalmente de mi hija mientras usted se sentaba en esta misma habitación y la llamaba inútil. Toda su familia ha permitido y alentado su comportamiento. Son cómplices de cada moretón, de cada lágrima, de cada noche en que mi nieta se fue a la cama con miedo. El rostro de Carmen se desmoronó.
No lo sabíamos. Sí lo sabían, dijo Lucía en voz baja desde mi lado. Todos ustedes lo sabían. Simplemente no les importó porque no les estaba pasando a ustedes. Uno de los compañeros de mi padre, un hombre que reconocí como el mayor Ortega, dio un paso al frente y colocó una tableta en la mesa del comedor. Hemos revisado toda la evidencia, dijo formalmente. Documentación en video de violencia doméstica, grabaciones de audio de amenazas y abuso verbal, evidencia fotográfica de lesiones, registros médicos que muestran accidentes repetidos. El rostro de Antonio se había puesto completamente blanco. Esos son registros médicos privados. No pueden. Su esposa firmó permisos para todo, continuó el mayor Ortega con calma. Con fecha retroactiva de 3 años. Ella tiene derecho a compartir su propia información médica, especialmente cuando documenta crímenes contra ella. ¿Crímenes? La voz de Antonio se quebró. Mi padre se acercó a su silla, su presencia abrumadora. Asalto y agresión, violencia doméstica, amenazas terroristas, acoso, intimidación de testigos. ¿Testigos? Antonio parecía confundido. Tu hija, tu esposa, cualquiera que haya visto los moretones y las lesiones que causaste. La voz de mi padre era clínica ahora, metódica. La maestra de Lucía informó sus preocupaciones a los servicios de protección infantil el mes pasado. Ya hay un expediente abierto. La habitación daba vueltas. No tenía idea de que la maestra de Lucía lo hubiera llevado tan lejos. No tenía idea de que había registros oficiales, quejas formales. La pregunta, continuó mi padre, es ¿qué pasa ahora? La familia de Antonio intercambiaba miradas de pánico, comprendiendo finalmente la magnitud de la situación que habían ayudado a crear. ¿Qué quieres?, susurró Antonio, y la desesperación en su voz era casi patética. Mi padre sonrió, pero no había calidez en ello. Lo que quiero es llevarte afuera y mostrarte exactamente lo que se siente ser indefenso y tener miedo. Lo que quiero es hacerte entender el terror por el que has hecho pasar a mi familia. Antonio se encogió más en su silla. Pero lo que voy a hacer, continuó mi padre, es dejar que la ley se encargue de ti, porque a diferencia de ti, creo en la justicia, no en la venganza. Asintió a su otra compañera, a quien ahora reconocí como la capitana Torres de la oficina legal. Ella dio un paso al frente con una carpeta en sus manos. «Chimbos. Señor Ramírez», dijo formalmente, «estoy aquí para entregarle una orden de restricción temporal. Se le ordena no tener contacto con su esposa o hija. Se le ordena abandonar esta residencia de inmediato». «Esta es mi casa», explotó Antonio, la desesperación haciéndolo estúpido. En realidad, la capitana Torres consultó sus papeles. La casa está a nombre de ambos, pero dadas las circunstancias y la evidencia de violencia doméstica, a su esposa se le ha concedido la ocupación exclusiva temporal. Antonio se volvió hacia su familia buscando apoyo, pero solo encontró rostros horrorizados que se apartaban de él. «Mamá», suplicó, «no puedes creer». «He visto los videos, Antonio», dijo Carmen en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro. «Todos los hemos visto. Tu abuelo se avergonzaría». Ricardo se levantó lentamente, con el rostro gris. «Mónica y yo tenemos que irnos. No podemos asociarnos con esto». «¡Son mi familia!», gritó Antonio, con la voz quebrándose. «No», dijo Fátima, poniéndose de pie también. «La familia no hace lo que tú has hecho. La familia se protege mutuamente». Mientras los parientes de Antonio salían de la casa como dolientes de un funeral, mi padre dirigió su atención a Lucía y a mí. «Hagan una maleta», dijo suavemente. «Ambas. Se vienen a casa conmigo esta noche». «Pero esta es nuestra casa», protesté débilmente. «Esta era tu prisión», dijo Lucía con una claridad asombrosa. «La casa del abuelo es el hogar».
Antonio todavía estaba sentado en la mesa, mirando los escombros de su vida. Elena, dijo desesperadamente, por favor, puedo cambiar, puedo buscar ayuda. No destruyas a nuestra familia ¿Por qué? Finalmente encontré mi voz, las palabras saliendo más fuertes de lo que habían sido en años. ¿Por qué me golpeaste? ¿Por aterrorizar a nuestra hija? ¿Por 3 años de hacernos tener miedo de respirar mal? No fue tan malo, papá, interrumpió Lucía, su voz triste ahora en lugar de enojada. Tengo 43 días de grabaciones que dicen que fue exactamente así de malo. Antonio miró a su hija. La miró de verdad, y pareció comprender finalmente lo que había perdido. No solo una esposa, no solo una casa, sino el respeto y el amor de la única persona que debería haberlo admirado más. Lucía, soy tu padre, dijo roto. No, dijo ella con una finalidad devastadora. Los padres protegen a sus familias. Los padres hacen que sus hijos se sientan seguros. Tú solo eres el hombre que solía vivir aquí. El final, que lo cambió. Todo. ¿Qué crees que pasará ahora con Antonio? ¿Se merece una segunda oportunidad? ¿Y tú? ¿Qué harías para proteger a tu familia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias. 6 meses después, Lucía y yo nos sentamos en nuestro nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar la luz real del sol y puertas que podíamos cerrar con llave, sin miedo a quién podría entrar por ellas. La orden de restricción se había mantenido. Antonio había sido condenado por múltiples cargos y sentenciado a 2 años de prisión, seguidos de una gestión de la ira obligatoria y visitas supervisadas con Lucía. Lucía no había pedido verlo todavía. El debut del divorcio había sido rápido y decisivo. La familia de Antonio, horrorizada por la naturaleza pública de sus crímenes y aterrorizada por su propia exposición legal, lo había presionado para que no se opusiera a nada. Me quedé con la casa, que vendí de inmediato. Obtuve la mitad de todo, más pagos de manutención sustanciales. Más importante aún, recuperé mi vida. Mamá, dijo Lucía desde su lugar en el sofá, donde estaba haciendo la tarea. La maestra me ha preguntado si puedes hablar con su clase sobre la resiliencia. Levanté la vista de mis libros de texto de enfermería. Sí, finalmente estaba siguiendo esa carrera que Antonio me había convencido de que era demasiado tonta para obtener. ¿Qué diría? Lucía lo consideró seriamente. Quizás que ser fuerte no significa quedarse callado. Tal vez que proteger a alguien a veces significa ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Mi hija de 10 años, que había orquestado la caída de un hombre adulto a través de un pensamiento puramente estratégico y una determinación inquebrantable, me estaba dando consejos sobre el coraje. ¿Y tú? Pregunté. ¿Estás bien con todo lo que pasó? Lucía dejó su lápiz y me miró con esos ojos antiguos que habían visto demasiado, pero que de alguna manera permanecían claros y llenos de esperanza. Mamá, ¿recuerdas lo que solías decirme cuando tenía pesadillas? Decías que las personas valientes no son las que no tienen miedo. Las personas valientes son las que tienen miedo, pero hacen lo correcto de todos modos. Asentí, recordando las innumerables noches en que había susurrado esas palabras, mientras ella temblaba en mis brazos, después de escucharnos discutir. Tú fuiste valiente, dijo simplemente. Te quedaste para protegerme incluso cuando quedarte te hacía daño. Y yo fui valiente porque sabía que tenía que protegerte. Nos protegimos mutuamente. Las lágrimas empañaron mi visión. Debí haberme ido antes. Debí haberlo hecho. Mamá, interrumpió Lucía suavemente. Te fuiste cuando estabas lista.
Te fuiste cuando era seguro. Te fuiste cuando supiste que estaríamos bien. Ella tenía razón, por supuesto. Mi brillante y notable hija tenía razón. La verdad era que yo no me había ido. Habíamos escapado. Y habíamos escapado porque una niña de 10 años había sido más valiente y más inteligente y más estratégica que cualquier adulto en la situación. Ella había visto lo que tenía que suceder y lo había hecho suceder, metódicamente y con un efecto devastador. ¿Lo extrañas?, pregunté en voz baja. A tu padre. Lucía se quedó en silencio por un largo momento. Pero no extraño tener miedo todo el tiempo. No extraño verte encogerte y estar triste cada día. No lo extraño en absoluto. Es malo. Hizo una pausa, luego agregó. Pero me gusta quién eres ahora. Estás volviendo a ser grande otra vez. Él también tenía razón en eso. Me estaba volviendo más grande, más fuerte, más ruidosa. Me reía más. Dormía mejor. Tenía opiniones de nuevo, sueños de nuevo, esperanzas para el futuro de nuevo. ¡Mamá! La voz de Lucía era pequeña ahora, vulnerable de una manera que rara vez se permitía. Sí, cariño. ¿Crees que otros niños tienen que hacer lo que yo hice? Grabar a sus padres y hacer planes y... ¿todo eso? La pregunta me rompió el corazón. Espero que no, bebé. Realmente espero que no. Pero si lo hacen, dijo, su voz volviéndose más fuerte. Quiero que sepan que pueden, que no son chismosos o malos, que a veces los niños tienen que salvar a sus familias porque los adultos no pueden. Dejé mis libros de texto a un lado y la abracé, a esta niña que nos había salvado a las dos. ¿Sabes qué, Lucía? ¿Qué? Creo que podría ser la persona más valiente que he conocido. Ella se acurrucó contra mí y por un momento volvió a ser solo mi niña, no la mente maestra estratégica que había derribado a su abusador con precisión militar. Lo aprendí del abuelo, dijo, y de ti. Solo que tú lo olvidaste por un tiempo. Fuera de las ventanas de nuestro apartamento, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en brillantes naranjas y rosas. Mañana yo tenía clases y Lucía tenía escuela, y ambas teníamos citas de terapia, donde continuamos procesando todo lo que había sucedido. Pero esta noche estábamos a salvo. Éramos libres. Estábamos en casa. ¿Y Antonio? Antonio estaba exactamente donde pertenecía, pagando las consecuencias de sus elecciones, despojado de su poder, su familia y sus víctimas. A veces, la justicia se parece a una niña de 10 años con una tableta y un plan. A veces, la venganza es simplemente dejar que la verdad hable por sí misma. 3 años después. Ahora con 13 años, Lucía todavía conserva los videos. Mamá cree que los borré después del juicio, pero no lo hice. Ahora están guardados en 3 lugares diferentes, encriptados y protegidos con contraseña. La maestra, ahora directora del colegio, me enseñó sobre seguridad digital y preservación de pruebas. Dice que tengo buenos instintos para la justicia. Mamá se graduó de la escuela de enfermería el año pasado. Ahora trabaja en la sala de emergencias, ayudando a otras personas que llegan con accidentes y caídas. Es buena viendo las señales, buena haciendo las preguntas correctas, buena ayudando a la gente a encontrar su coraje. Les habla de una niña pequeña que salvó a su familia con un iPad y mucha paciencia. El abuelo dice que tengo potencial para ser una buena militar. Me está enseñando sobre liderazgo y estrategia y a defender a las personas que no pueden defenderse solas. Antonio, ya no lo llamo papá, y él sabe que no debe pedírmelo. Sale de prisión el próximo año. A veces me escribe cartas, pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad para ser padre de nuevo. No le respondo. Mamá dice que podría cambiar de opinión cuando sea mayor,
cuando tenga más perspectiva. Tal vez tenga razón, pero ahora mismo recuerdo todo. Recuerdo tener 10 años y ver a mi madre encogerse un poco más cada día. Recuerdo haber tomado la decisión de salvarnos a ambas. Y recuerdo que los bravucones solo entienden las consecuencias. Él tuvo 3 años para aprender lo que se sienten las consecuencias. Si eso es tiempo suficiente para que se convierta en una mejor persona, bueno, eso depende de él. Pero nunca tendrá la oportunidad de lastimarnos de nuevo. Yo me aseguré de eso. A veces en la escuela, los niños me preguntan sobre lo que pasó. La historia salió en las noticias locales por un tiempo. Niña de 10 años documenta abuso de su padre. Lleva a una condena. La mayoría de los niños piensan que es genial, que ayudé a atrapar a un tipo malo. Algunos niños me preguntan si me siento mal por meter a mi papá en problemas. Les digo que yo no lo metí en problemas. Él se metió en problemas solo al tomar malas decisiones. Yo solo me aseguré de que esas decisiones tuvieran consecuencias. La directora del colegio dice que esa es una forma muy madura de pensarlo. Mamá dice que esa es una forma muy tú de pensarlo. El abuelo dice que esa es una forma muy Montiel de pensarlo. Los Montiel protegen a los suyos y no retroceden ante los bravucones. Creo que todos tienen razón. La semana pasada, una chica en mi clase me dijo que su padrastro golpea a su mamá. Me preguntó qué debería hacer. Le di mi vieja tableta, la que tiene una buena cámara, y le enseñé a usar la aplicación de grabación. Solo recuerda, le dije, no estás chismoseando, estás reuniendo evidencia, y la evidencia es poder. Ella asintió muy seriamente, como probablemente me veía yo cuando tenía 10 años y estaba haciendo mis propios planes. ¿Me ayudarás?, preguntó. Sí, dije sin dudar, pero tienes que ser muy, muy cuidadosa, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hace nuestra familia. Nos protegemos mutuamente y protegemos a las personas que necesitan protección. Y los bravucones aprenden que la familia Montiel no olvida. Y no perdonamos a las personas que lastiman a quienes amamos. Solo nos aseguramos de que enfrenten las consecuencias.